Jesús Cristo fue crucificado hace casi 2000 años. Según la Biblia, eso ocurrió por una sola razón: el pecado. Pero aquí surge una pregunta que pocas personas se detienen realmente a pensar. Si el pecado fue lo suficientemente grave como para llevar a Jesús a la cruz, ¿qué es exactamente el pecado? Mucho se debate sobre lo que es o no es pecado, pero probablemente muy pocos saben cuál es su verdadera definición bíblica. Hoy en día, esta palabra se usa de muchas maneras distintas. Pero ¿qué quiere decir realmente la Biblia cuando habla del pecado? La respuesta puede ser mucho más profunda de lo que imaginamos. Hoy en día, muchas personas tienen ideas diferentes sobre lo que es el pecado. Para algunos, el pecado es simplemente quebrantar reglas religiosas. Para otros, es cualquier cosa que la sociedad considera incorrecta. Y también están quienes piensan que el pecado es solo un concepto antiguo usado para controlar el comportamiento de las personas. Pero si el pecado está en el centro del mensaje bíblico, entonces entender lo que realmente significa se vuelve extremadamente importante. Así que, volvamos a la fuente. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el pecado? En el Nuevo Testamento, la palabra más común para pecado proviene del griego hamartía. Esta palabra se usaba en el contexto de la arquería. Describe a un arquero que lanza una flecha, pero falla el blanco. La idea es simple: existe un estándar, existe un objetivo, y el pecado ocurre cuando no logramos alcanzarlo. Según la Biblia, ese estándar es el propio carácter y la voluntad de Dios. Y cuando el ser humano se aparta de ese estándar, la Biblia llama a eso pecado. La Biblia también describe el pecado de otra manera. Dice que el pecado ocurre cuando alguien transgrede la ley de Dios, es decir, cuando una persona viola lo que Dios estableció como correcto. Por eso los mandamientos aparecen con tanta frecuencia en las Escrituras. No son solo reglas religiosas, revelan el tipo de vida y carácter que Dios considera justo. Pero a lo largo de la historia, algo ha quedado claro. Incluso sabiendo lo que es correcto, los seres humanos siguen fallando en vivir conforme a ese estándar. Pero cuando Jesús comenzó a enseñar, llevó esta idea aún más lejos. Muchas personas creían que el pecado era solo una cuestión de comportamiento externo. Si no hacías ciertas cosas, entonces todo estaba bien. Pero Jesús mostró que el problema era mucho más profundo. En una ocasión, un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús respondió mencionando los mandamientos, pero el hombre dijo que ya los había cumplido desde su juventud. Entonces Jesús reveló algo que expuso el verdadero problema en su corazón. Le dijo que debía vender todo lo que tenía, darlo a los pobres y luego seguirlo. La Biblia dice que el hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas. No era solo una cuestión de comportamiento. Jesús sabía que el corazón de aquel hombre estaba atado a sus posesiones. De alguna manera, sus riquezas se habían convertido en su verdadero ídolo. Este episodio revela algo profundo. El pecado no comienza solo en las acciones, comienza en el corazón. Actitudes como el orgullo, la envidia, el odio o el apego a las cosas de este mundo revelan lo que realmente gobierna la vida de una persona. Y esta historia muestra algo que muchas veces olvidamos. El pecado no es solo lo que hacemos, es lo que domina nuestro corazón. Ahora piensa, ¿qué es lo que realmente ha estado dominando tu corazón? Esto nos lleva a una conclusión incómoda. Si el pecado comienza en el corazón, entonces nadie está completamente libre de él. En algún momento, todos hemos pensado, deseado o hecho cosas que sabemos que no están bien, y muy probablemente volveremos a hacerlo. Por eso la Biblia afirma que todos los seres humanos han fallado en alcanzar el estándar perfecto de Dios. Pero también explica dónde comenzó este problema. En Romanos 5:12 leemos: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre». Desde el inicio de la historia bíblica, la humanidad eligió seguir su propio camino en lugar de la voluntad de Dios. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el relato del Jardín del Edén. Y como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La imagen es muy clara.
Una oveja que se separa del rebaño queda vulnerable, confundida y sin dirección. De la misma manera, la Biblia describe a la humanidad como personas que se han apartado del camino que Dios estableció. Cada uno sigue su propio camino. Cada uno define lo que cree que es correcto. Y es precisamente ahí donde el pecado se manifiesta. El pecado, por lo tanto, no es solo un problema de algunas personas. Es un problema humano, pero el pecado no es solo una falla moral. Según la Biblia, también tiene consecuencias espirituales. Crea distancia entre el ser humano y Dios, daña las relaciones y genera un ciclo difícil de romper. Incluso cuando parece algo que no afecta a nadie, aún así nos aleja de Dios. E incluso cuando intentamos hacer lo correcto, muchas veces volvemos a los mismos errores. Por eso, a lo largo de la historia bíblica surge una pregunta fundamental. Si todos fallan, ¿cómo puede resolverse este problema? Y es justamente aquí donde entra la cruz. Según la enseñanza cristiana, Jesús no fue crucificado solo como víctima de un sistema injusto o de una condena humana. Él se entregó voluntariamente. En los evangelios vemos que Jesús sabía lo que le esperaba. Aún así, decidió seguir hasta el final, porque su misión era enfrentar el problema que ningún ser humano podía resolver por sí mismo: el pecado. La Biblia describe a Jesús como alguien que vivió de manera perfecta, sin pecado, y aún así, tomó sobre sí las consecuencias del pecado de la humanidad. Por eso la cruz ocupa un lugar tan central en el mensaje cristiano. Representa el punto donde se encuentran dos realidades: la justicia de Dios y su misericordia. Justicia, porque el pecado no es ignorado ni tratado como algo sin importancia, y misericordia, porque Dios ofrece perdón en lugar de condenación. En la cruz, Jesús carga con el peso del pecado humano y abre el camino hacia algo nuevo. El pecado revela el problema más profundo de la humanidad, pero la cruz revela la respuesta. Apunta hacia la posibilidad de perdón, restauración y un nuevo comienzo. Una nueva relación con Dios basada no en la perfección humana, sino en la gracia. Entonces, cuando preguntamos qué es el pecado, no estamos hablando solo de reglas religiosas. Estamos hablando del problema que separa a la humanidad de Dios, y al mismo tiempo, de la razón por la que existe el mensaje de la cruz. Porque, según la fe cristiana, la historia no termina en el pecado. Continúa con redención. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios, acerca mi corazón a ti. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre la Biblia y crecer espiritualmente, suscríbete al canal, porque tu camino con Dios apenas está comenzando.